Bueno, es la ya quinta entrega del Día Z, me acuerdo todavía del 2009, arrancamos en el Parque Centenario, es un excelente avance estar ya por segunda vez en la Biblioteca Nacional, así que bueno, bienvenidísimos al quinto Z-Day, ya después de una charla los vuelvo a bienvenir, pero no importa. Este año, por cuestión de tiempo, lo dividimos en 2 días. Prácticamente no vamos a hablar demasiado más allá de la parte introductoria de lo que es la economía basada en recursos, que es justamente la propuesta del movimiento. Nos vamos a meter más en profundidad en eso en el sábado que viene, que obviamente están invitados, pero la idea de aprovechar el tiempo más corto que teníamos en el día de hoy era meternos, y siempre es bueno meterse a escarbar un poco más en la comprensión de los mecanismos de este sistema y por qué vale la pena, por lo menos, plantearse una modificación, al menos en los aspectos estructurales del mismo. Entonces, la idea era ver un poco de qué se trata el sistema monetario, tratar de hacer alguna modelización que más o menos sea verosímil, ¿no? Que más o menos represente más o menos adecuadamente el sistema monetario, que es el que rige hoy nuestras vidas, y bueno, ver qué propiedades tiene, ver cuáles son sus mecanismos, y bueno, tratar de hacer algún análisis y entender dónde están particularmente los problemas. Entonces, en este sentido, empecemos, ya que vamos a hacer una charla sobre modelización del sistema monetario, ¿a qué nos referimos con sistema monetario? Siempre esta cuestión semántica, ¿no? ¿De qué hablas cuando decís sistema monetario? En este caso, hablamos de todo sistema que utilice dinero como forma de intercambio. Digamos, si hablásemos de socialismo del siglo XXI, de lo que es un Estado intervencionista, de un modelo keynesiano, algo por el estilo, sigue siendo un sistema monetario siempre que se utilice cualquier forma de dinero como medio de intercambio. Entonces, en ese sentido nos abstraemos del capitalismo de libre mercado, el socialismo, etcétera. Simplemente hablamos de los mecanismos de un sistema que fuera monetario, que es un sistema súper astuto, especialmente desarrollado a lo largo de miles y miles de años, con la evolución, algo que ya estaba mencionando Matías en la presentación anterior, de las formas de intercambio que han ido evolucionando, mejorando la idea del trueque, de, qué sé yo, llevar una oveja para cambiarla por 50 gallinas o algo por el estilo, empezó a ser conveniente utilizar algún otro bien que sea representativo de ese valor, hasta que fue evolucionando en el dinero fiat que tenemos hoy en día, que no representa, no está respaldado por nada, sino que se crea como una conveniencia, y ahora vamos a analizar esos mecanismos. Pero cuando hablamos de sistema monetario nos referimos a esto, a cualquier sistema que utilice una moneda para gestionar los intercambios. Y hablando de un modelo, o sea, si vamos a modelizar, modelo es algo, es una abstracción de la realidad, una descripción simplificada. En un modelo siempre se hacen simplificaciones, es imposible tomar absolutamente todas las variables que influyen en la realidad por lo compleja que es. Pero los modelos siguen siendo útiles, a pesar de todo. Es decir, en general cuando hablamos de física, modelizamos la realidad y tomamos el concepto de fuerzas, donde las fuerzas en realidad no existen en el universo, hay presiones, las fuerzas puntuales no están, pero no sirven para modelizar las cosas y poder, por ejemplo, diseñar un auto sin tener que fabricarlo a ver si funciona primero, se puede planificar antes. Imagínense para hacer un auto, fabricarlo y estrolarlo contra una pared para ver si anda, es un gasto completamente innecesario. Entonces, los modelos son cosas útiles. Entonces, intentando modelizar, podemos describir los aspectos centrales del sistema sin tener que acceder directamente a él. Entonces, el modelo que vas a intentar hacer vos, en este caso yo, ¿de qué parte se compone? La idea del modelo es un poco describir las entidades que existen en un sistema monetario. En este caso pensemos en ustedes y yo, personas, ¿sí? Bancos, el Estado, ONGs, la Iglesia, las distintas iglesias que existen, partidos políticos. Desde el punto de vista de un sistema monetario, hay entidades que se mueven en un sistema monetario dentro de un cierto contexto, que es el contexto que determinan esas entidades y las reglas que ponen en juego. Y bueno, algunos mecanismos que son, digamos, que rigen nuestras interacciones con las otras personas y a qué podemos acceder y a qué no. Esas serían las partes del modelo. Empezando por las entidades, o sea, se trata de hacer alguna pequeña modelización que represente a cualquier tipo de entidad que se mueve dentro del sistema monetario. Y en este caso se me ocurrió plantearlo en términos de el poder de compra. O sea, ¿qué tiene cada entidad dentro del sistema? Tiene una propiedad que denominamos poder de compra, porque le salgo con eso, no importa, pero es la capacidad que tiene alguien de adquirir bienes y servicios, que obviamente depende de sus ingresos y de sus egresos. Entonces, cuando hablemos de una entidad, la idea es tener en la cabeza algo como esto, es decir, una entidad o una persona es una burbuja que se mueve, tiene un signo peso y tiene una
una cantidad de dinero con la que puede moverse. Al menos así es como el sistema monetario nos ve a nosotros y a las empresas y a las entidades. La idea es que sea lo más abarcativo posible. Entonces, en términos de esa cuestión central, o sea, cuando hablamos de entidades en el sistema monetario, las entidades tienen poder de compra, tienen capacidad de comprar cosas, ¿sí? Entonces, la capacidad que tienen las entidades de consumir, ¿sí? Estas personas, cada uno de ustedes tiene un cierto poder de compra. Y eso de alguna manera determina su propia libertad, nuestra propia libertad. Somos tan libres como nuestro poder de compra nos lo permite. Entonces, me resultó interesante establecer la modelización de qué somos nosotros para el sistema monetario. Somos una burbuja con plata, por decirlo de alguna manera, que representa nuestro poder de compra. Entonces, en función de eso, podemos acceder a distintos bienes y servicios. Obviamente ese poder de compra no es fijo, varía, o sea, cambia completamente con nuestras condiciones iniciales, nuestras condiciones de vida, las oportunidades que tuvimos, pero algo que es central en esto son los ingresos. O sea, ¿cuáles son las formas en que las entidades pueden obtener dinero para adquirir poder de compra y comprar cosas por ahí, ¿no? En el mercado, en el sistema? Entonces, bueno, tratando de hacer una lista extensiva, intenté enumerar cuáles son las formas generales que tienen las entidades de conseguir dinero, que pueden ser los sueldos que cobran, en el caso de un trabajador, las ventas que se realizan, en el caso de unas empresas, los intereses cobrados en caso de que fuéramos un banco, ¿no? Se trataba de ubicar todo. Las donaciones que uno recibe, por ejemplo, cuando alguien pide plata en la calle alguien les regala dinero, o directamente ONGs que reciben donaciones, una forma de obtener ingresos para conseguir poder de compra. Robar, o sea, una forma de obtener ingresos es salir a la calle con un arma y decir, entrega todo, y es una forma de obtener un ingreso, o sea, por eso quería poner absolutamente todo en la descripción del modelo. Y en caso de que fuéramos el Estado, bueno, los impuestos que uno cobra. Es decir, esas son las formas en las cuales nos ingresa, adquirimos poder de compra dentro del sistema monetario. Y eso obviamente afecta nuestro poder de compra, nuestra capacidad de comprar cosas. Pero también tenemos egresos, es decir, ¿en qué gastamos plata? ¿En qué gastan dinero las entidades? ¿Cómo disminuye el poder de compra? Obviamente pagando sueldos, en el caso de ser una empresa, a nuestros empleados, comprando cosas, ya sea para consumo o para stock para después vender, digamos, es un recondicionamiento para aumentar nuestro poder de compra, pagar intereses en el caso de que obtengamos un préstamo de un banco, realizar donaciones, si alguien dona dinero, ese dinero ya no lo tiene disponible, cuando nos roban, ¿no? Cuando se nos llevan el auto, o lo dejamos en la calle y volvemos si no está, y los impuestos pagados, que es lo que pagamos prácticamente todos nosotros. Estos serían los ingresos, ¿no? Los egresos. El egreso es una función que depende entonces de los sueldos que pagamos, de las compras que realizamos, los intereses que pagamos, etcétera. Estas variables determinan el ingreso de una entidad en el sistema monetario. Ahora, tratando de resumirlo, o sea, esto es lo que yo tengo en la cabeza cuando hablo de una entidad en el sistema monetario, para tener algo concreto, ¿no? Semánticamente correcto. Cuando hablo de una entidad, de una persona en el sistema monetario, yo lo veo de esta manera. La persona tiene un cierto poder de compra con el que puede adquirir bienes y servicios, que depende, ¿sí?, de sus ingresos y de sus egresos. Obviamente también va a depender de el nivel de precio. No sé si conocen fenómenos como la inflación, por ejemplo, que manteniendo todo esto constante, fijo, incluso varía nuestro poder de compra, pero después nos metemos en ese mecanismo. La idea es que cuando hablemos de una entidad en el sistema monetario, entendamos algo similar a esto, ¿no? Y lo interesante del modelo es que de alguna manera también permite ver qué pinta tienen, qué forma presentan las distintas entidades dentro del sistema monetario y predecir cómo se pueden comportar. Porque, digamos, en los egresos hay cosas que uno no puede elegir no obtener. Por ejemplo, alimento, por ejemplo, agua. Entonces, son egresos que están fijos. Eso, si la gente no lo tiene, se muere. Son necesidades de las más básicas. Entonces, si por ejemplo tratamos de analizar el sistema de ingresos de una persona que necesita para obtener eso, que en realidad necesita, ¿qué pasa si una persona no cobra un sueldo? ¿Qué pasa si no tiene nada para vender? Si no cobra ningún interés porque no es un banco, si no es el Estado y no tiene impuestos, y no recibe ninguna donación en la calle, lo único que le queda es salir a robar. Entonces esa persona de alguna manera dentro del sistema monetario se ve empujado, digamos, porque tiene una necesidad concreta y muchas veces, digamos, es una de las únicas formas que quedan para no morirse de hambre literalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuál es la pinta de un banco, ¿no? Digamos, ¿cuáles son sus ingresos? Los intereses que cobra por los préstamos que hace y por los depósitos que se le hacen. ¿Y qué ofrece? Lo que ofrece son los intereses que paga también.
O sea, la estructura del banco, digamos, en los dos globos tendrían solamente los intereses cobrados, los intereses pagados y, bueno, los sueldos pagados de sus empleados, etc. Un Estado, ¿cuál es el ingreso? Y los impuestos que cobra. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son sus egresos? Servicios y bienes públicos. Entonces, de alguna manera, es relativamente verosímil. Digamos, el modelo representa las distintas entidades que se mueven por la jungla del sistema monetario, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese contexto, sí, cada una de estas son entidades. Y esas entidades se desenvuelven en un contexto donde hay otras entidades que también influyen, ¿no? Digamos, otros empleados, otras empresas que compiten con nuestros productos, otra persona que está vendiendo su fuerza de trabajo. Con lo cual, el resultado de cada individuo depende de las acciones de todo el resto de las entidades que existen en el sistema. Entonces, dentro de este contexto es cuando aparecen las interacciones entre las entidades y es cuando hay que empezar a hablar de mecanismos. Entonces, dentro de esos mecanismos del sistema monetario hay una cierta regulación, o sea, cualquier sistema que tenga distintas entidades que interaccionan entre sí necesita algún tipo de regulación, especialmente cuando hay intereses contrapuestos. Por ejemplo, los intereses de los empleadores y de los empleados. Si aumentan los sueldos de los empleados, el empleador tiene que reducir su ganancia. Entonces, hay formas contrapuestas, especialmente cuando hay gente que intenta vender cosas y otra que quiere comprarlas. ¿Cómo se ponen de acuerdo? En el sistema monetario, el sistema de regulación es el sistema de mercado, que es el que regula el sistema de precios. Entonces, aparece lo que se denomina en economía el sistema de orden espontáneo. O sea, en lugar de planificar, ¿qué hay? Un montón de gente que quiere vender cosas, es esto de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Que aparentemente, bajo ciertas condiciones, funciona relativamente bien. Pasa que esas condiciones son prácticamente imposibles de cumplir en la realidad. Pero lo que hay son un mecanismo en el cual la oferta, digamos, de la oferta agregada de cosas que hay para adquirir, se topa contra la demanda, la cantidad de gente que quiere comprar esos bienes. Y bueno, si hay un excedente de oferta, la gente se quedará sin venderla porque la gente no la quiere comprar, los obligan a bajar los precios. De esa manera llegamos a lo que sería el sistema de precios, que es lo que decíamos antes, o sea, manteniendo fijo lo que son los ingresos de una persona y los egresos que tiene un cierto poder de compra con el cual adquiere cosas. Manteniendo eso fijo, si varían los precios, de pronto los precios se van al demonio, el poder de compra disminuye de todas maneras. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo por encima de todo eso, que es el sistema de precios. Entonces, la cantidad y calidad de los productos, ¿sí?, que se ofrecen en el sistema monetario, está determinado por este sistema de precios, que depende de los costos de las empresas que producen eso, los intereses que tienen que pagar a los bancos, las oportunidades que tienen de venderlos, la expectativa, ¿sí?, de la gente de que ese precio vaya a bajar. Es un sistema complejo. Sin embargo, es lo que está detrás de todo este sistema de orden espontáneo que tiene el sistema monetario, digamos, en el cual en lugar de, según los proponentes del libre mercado, en lugar de intentar regular, planificar, como se hace en cualquier otra disciplina, hay que dejarlo al azar de las distintas interacciones de fuerzas contrapuestas. Entonces, de esta manera, es como los precios se supone que se acomodan solos. Habría que verificar cuáles son los mecanismos de convergencia. Y en este caso, cuando se dan los fenómenos de inflación, muchas veces la gente habla como si los precios fueran cosas, ¿no? Los precios son cosas que suben, los precios solos deciden subir. Y sin embargo, los precios son una cualidad de las cosas, donde hay personas que deciden aumentar o deciden bajar los precios. Los precios no son cosas que tienen voluntad, los precios lo establecen las personas en función de las condiciones que tienen. Entonces, esto es un mecanismo central dentro de lo que es el sistema monetario, que determina muchas veces también nuestro poder de compra y son cosas que hay que tenerles algún ojo porque a veces se desmadran, ¿no? Entonces, llegamos a esto. Digamos, el sistema monetario es un sistema de restricción de acceso. ¿Sí? O sea, si no puedo comprar algo porque no me alcanza la plata, es decir, mi poder de compra, yo quiero un bien o servicio, mi poder de compra es mayor o igual, entonces puedo acceder. No me alcanza la plata, y bueno, tendrás que comprar otra cosa de menor calidad, tendrás que comprar menos. El sistema monetario se establece como un sistema de restricción, ¿sí? Es decir, en épocas de escasez, lo que se intenta hacer es administrar esa escasez. No podemos comer todos la cosecha que hay. Bueno, ¿quién accede a esos bienes y servicios? Bueno, el que más trabaja, el que tiene más papeles, el que tiene más monedas, el que tiene más cabras, vacas, lo que fuera. Entonces se implementa como un sistema de restricción de acceso, porque se da como base la idea de la escasez. Ahora, a medida que nosotros conseguimos mejor tecnología y podemos aumentar la capacidad de producción, de alguna manera esto se convierte en un problema, ¿no? Hoy en día el mundo produce alimento para
Argentina, para 400 millones de personas, somos 40 millones de personas, o sea, un décimo, y sin embargo hay gente que pasa hambre. Es decir, las cosas están ahí. Se ve, lo que no hay es poder de compra. No hay gente que se muere de hambre porque no hay comida. Hay gente que pasa hambre porque no tiene poder de compra. Entonces, digamos, eso es por lo cual el movimiento 6 afirma que hay que actualizar el sistema a las nuevas capacidades de producción. El mecanismo de precios y el mecanismo del dinero, el sistema monetario, muchas veces impide acceder a cosas que están ahí, que están disponibles. Si alguien recuerda el 2001, cuando se fue todo estrepitosamente al demonio de alguna manera, las cosas estaban ahí, estaban en los supermercados, las fábricas todavía tenían capacidad de producir, estaba todo ahí. Sin embargo, todo se frenó porque faltaban los papeles. Entonces, volviendo a los mecanismos, este dinero que la gente tiene, ¿cómo lo obtiene? ¿Cómo obtienen las entidades el dinero que necesitan para desenvolverse en un sistema monetario? Lo obtienen a través del mecanismo fundamental del sistema monetario, que es el mecanismo de labor. Es decir, el intercambio de mi labor, o la labor de cada uno, por dinero, por bienes y servicios que después necesitan. Entonces, el sistema requiere de que exista trabajo para que la gente pueda adquirir ese dinero para comprar lo que las fábricas producen. El problema que tiene esto es, ¿qué pasa si de alguna manera, por ejemplo, por el desempleo tecnológico, la gente cada vez tiene menor capacidad de trabajar, es decir, de vender su fuerza de trabajo para obtener el dinero que necesita para comprar las cosas que necesita? En este caso, ese dinero que obtienen para comprar cosas es el que después obtienen las empresas para vender su producción. Entonces, de esta manera, no sé si alguien puede decirme cómo funciona. Es decir, a medida que el desempleo tecnológico digamos, desplaza a la mano de obra humana, sí, el trabajo, para obtener el dinero que necesitan para comprar bienes y servicios, las empresas van a poder dejar de vender. Y esta es una falla crítica dentro de lo que es un mecanismo fundamental del sistema monetario, que es el mecanismo de labor. Hay que ver cómo se hace. En este caso hay dos opciones en general que se ven. Digamos, retrasar el avance de la tecnología con tal de mantener y perpetuar el mecanismo de labor, digamos, no poner brazos mecánicos que producen solo en forma mucho más eficiente, que producen abundancia para que la gente acceda a esas cosas, sino dejarlos para mantener los puestos de trabajo, o bien actualizar el sistema donde este mecanismo se reemplace por algo que sí permita el avance, digamos, de la tecnología, que no sea un perjuicio para los trabajadores porque no pueden obtener el dinero que necesitan. Y en este sentido, el siguiente mecanismo central del sistema monetario es el del empleador-empleado-consumidor. Digamos, hay dos clases muy claramente diferenciadas, que son los que tienen dinero y tienen su empresa y que contratan personas que trabajan para ellos, los cuales reciben un sueldo. La relación que existe es que los empleadores, si les va bien, si no tienen un problema serio, obtienen una ganancia de su operación, y con eso lo que hace es pagarle los sueldos a sus trabajadores y a su vez ambos son consumidores en el sistema. O sea, los dueños de las empresas compran zapatillas, compran comida, compran autos. En general tienen mayor poder de compra con empleado, pero bueno, o sea, se supone que dentro de los mecanismos del sistema lo que hace es que como tiene un riesgo mayor, tiene que tener también una ganancia superior. Ahora, en términos de lo que es comprender el sistema, este mecanismo es central. Y es central por lo siguiente, porque plantea el mecanismo a partir del cual el sistema necesita crecer constantemente. Constantemente hay que producir y consumir más en esta idea del consumo cíclico, del consumo perpetuo. Porque si en cualquier momento se detiene ese consumo, el empleador no obtiene las ganancias que necesita para pagarle a sus empleados y ninguno puede consumir. Entonces, a partir de este mecanismo central es en el que vemos que el sistema monetario necesita crecer constantemente. No sé si vieron cuando un país, no sé, no creció un 1% o creció al 3%, en lugar del 4% que podía haber crecido, todo el mundo se vuelve loco porque se acabó el crecimiento, hay estancamiento, qué sé yo. Lo que termina ocurriendo internamente, ¿sí?, en un subsistema, en un país, cuando no hay crecimiento, es esto. O sea, hay personas que se quedaron sin vender cosas y con eso no le pueden pagar a sus empleados, aparece el desempleo. Es otro mecanismo que de alguna manera destruye el sistema. Y lo que produce el consumo perpetuo son consecuencias negativas muy importantes. Producen desperdicio, pues con tal de seguir vendiendo se producen 400 marcas ligeramente diferentes de celulares, con modelos obsoletos, que, digamos, aun cuando alguien no lo quiere comprar, se implementa todo el mecanismo de marketing para intentar que la gente compre cosas que no necesita, pero que, bueno, te sentirás mejor con eso. Aparece el mecanismo del marketing para la venta. Eso genera desperdicio, ineficiencias, multiplicidad y toda una gama de problemas. Por eso, el mecanismo del consumo cíclico es importante tenerlo a mano a la hora de modelizar el sistema monetario. Ahora, dentro de todo este sistema
si el dinero se puede considerar en una analogía como la sangre del sistema monetario, definitivamente los bancos serían el corazón. Porque de alguna manera los bancos es donde se genera el dinero, se crea a partir de la nada, se contabiliza, se imprime billetes, y son los propios bancos los que les prestan tanto a los gobiernos, es decir, los estados, como a las empresas, que de alguna manera, y también a personas, ¿no? Pero lo distribuyen finalmente esas empresas y el Estado entre las personas que después comprarán bienes o servicios, pagarán impuestos, las empresas pagarán los salarios que llegan a las personas concretas, y eso eventualmente termina en un banco. Termina en un banco porque se deposita para ahorro, se hace un plazo fijo para obtener intereses. En el núcleo de todo esto están los bancos. ¿Y qué es lo que tienen los bancos? ¿No? O sea, nuevamente, bueno, para tenerlo un poco más claro, o sea, el dinero se crea y termina en los bancos, indefectiblemente, a menos que uno, no sé, tire un billete de 100 pesos y lo prenda a fuego, en algún momento lo más probable es que vuelva a terminar en un banco. Entonces, los bancos están en el medio, en el corazón de lo que es el sistema monetario, y son los que regulan a través de las tasas de interés y la cantidad de circulación, de la cantidad de dinero que hay dando vueltas en una economía, representan muchas veces las variables de control de cuál va a ser la forma de operar del sistema monetario. Si hay mucho dinero, hay mucha gente comprando cosas, por ende la gente quiere aumentar los precios, todas las explicaciones económicas del día de hoy y los problemas que se generan por esta clase de sistemas. Ahora, si el banco es meramente un facilitador de dinero, dentro de todo, qué sé yo, si yo tengo un proyecto y quiero llevarlo a cabo y no tengo dinero, bueno, puedo ir al buen banco, amigo de siempre, y pedirle ese dinero para poder llevar a cabo mi proyecto. Son buenos los bancos, ¿no? Nos entregan lo que necesitamos para poder avanzar. Ahora el banco no lo hace gratis, lo que hace es cobrar interés, y ese es el negocio del banco. O sea, nadie lo mueve gratis. Y el momento en el cual se empieza a aplicar el interés, y más específicamente lo que se llama interés compuesto, ¿sí?, establece un crecimiento de la deuda, en el caso de que yo pida un préstamo y tenga que devolverlo, o de mis ingresos, en el caso de que ponga en el banco y esté cobrando por tener mucho dinero, una función exponencial. Y las funciones exponenciales, como sabemos, traen todo tipo de problemas. Y en esta hay una vieja frase de un economista inglés que se llama Kenneth Boulding, lo que decía: cualquiera que crea que el crecimiento exponencial es posible para siempre en un mundo finito es o un loco o un economista. Porque la función exponencial lo que tiene es que pasado un cierto punto, se llama la curva del palo de hockey, crece muy rápidamente. En este caso existe lo que se llama la regla del 72. La regla del 72 es una forma muy rápida, una fórmula muy sencilla, de ver cada cuánto tiempo se duplica la inversión inicial, por ejemplo. O sea, si puse una cierta cantidad para una cierta tasa de interés a la cual me pagan, ¿cuánto tiempo tarda en duplicarse esa cantidad que puse? Se puede utilizar para una población, digamos una población que crece al 3% anual, ¿cada cuántos años se duplica esa población? Entonces la forma muy sencilla, es 72 dividido la tasa de interés. Ahí está el tiempo de duplicación para algunos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, a una tasa del 20%, supongamos que tengo una deuda, a una tasa del 20%, esa deuda inicial se duplica cada 3.6 años, al 12% cada 6 años, al 8% cada 9 años, al 4% cada 18 años y al 2% cada 36 años. O sea, se ve cómo va bajando el tiempo de duplicación, en una forma muy, muy rápida. Entonces, cuando vemos el crecimiento acelerado que tiene la función exponencial, no nos extrañamos porque hay países que de pronto, en poco tiempo, tienen que pagar una deuda que supera a su PBI anual. ¿No? Es decir, que una persona tiene que pagar todos los años el 180% del Producto Bruto Interno de un país. Entonces, después nos extrañamos porque el mundo se debe a sí mismo, hoy en día, más plata de la que existe en circulación. O sea, es ridículo que dentro del núcleo del sistema se implementen mecanismos que se basen en crecimientos o en funciones exponenciales. Es decir, y como las deudas que existen son exponenciales, es decir, cada vez tengo que pagar más en términos de función exponencial, entonces eso implica también que para saldar esa deuda, la gente necesita crecer a nivel exponencial. Para pagar esa deuda tengo que vender exponencialmente más, porque si no, no llego a pagarla nunca. Entonces, los países, las economías, los estados tienen que crecer exponencialmente. Y a partir de esos mecanismos concretos del consumo cíclico, del mecanismo de empleador-empleado-consumidor, los mecanismos que estaban viendo, y de
esta idea de pagar intereses que crecen exponencialmente es por la cual vivimos en un mundo que necesita de crecimiento infinito, en un mundo finito, cosa que es imposible. Además hay otros problemas de restricciones, pero quería que tuviéramos en mente la idea de la función exponencial y todos los problemas que trae. Y además un problema agregado, ¿sí?, de lo que es la idea de cobrar intereses, que se llama el efecto Mateo, que en realidad se utiliza en sociología, pero perfectamente podemos hacer alguna clase de paralelismo, analogía en economía también, que surge de una cita bíblica, que aparece varias veces en la Biblia, pero que se toma como parábola. Y lo que dice es que quien tiene se le dará más, y el que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. O sea, lo que dice básicamente es cómo aumenta la desigualdad. En este caso, o sea, la idea de cobrar intereses muestra un mecanismo muy muy claro a partir del cual la gente que menos tiene, tiene cada vez menos, y la gente que más tiene, tiene cada vez más. Desde el momento en el que si alguien no tiene dinero y necesita hacer un proyecto, comprarse una casa, lo que fuera, y va a su mejor amigo el banco a pedirle el préstamo para hacer eso, tiene que pagar intereses al devolver ese dinero. Mientras que si yo tengo $1.000.000 y lo pongo en un banco a una tasa de interés directo al 10% anual, cada año me pagan $100.000 solamente por haber puesto la plata en el banco. Es decir, quienes tienen dinero se ven premiados. Es decir, el banco le paga a la gente que tiene plata simplemente por tener plata, o sea, para utilizarla, para prestársela a la gente que no tiene plata para que pague intereses. A mí me resulta súper esclarecedor esta idea digamos, de cómo los bancos crean intereses y cómo plantean un mecanismo del incremento de la desigualdad, que manifiesta de alguna manera esto que puede llamarse el efecto Mateo. En nuestro contexto, además, estaba el Estado. O sea, si hay algo parecido a un corazón y hay otra cosa similar, no sé, se puede hacer una analogía entre lo que es el cuerpo humano con el dinero circulando como la sangre, como una analogía dentro del sistema monetario, el Estado aparece como, no sé, se podría hacer como las hormonas, no sé, como alguna especie de ente regulador de cuáles son las interacciones sociales. Si nosotros dejamos al sistema de competencia en el mercado, con las consecuencias que trae, digamos que hay gente que si no tiene para vender su fuerza de trabajo o no obtiene los dineros, se muere, o sea, las consecuencias de que a uno le vaya mal dentro del mercado son fuertes, sin ninguna clase de regulación. Se podría hacer el paralelismo de un partido de rugby a muerte sin ningún árbitro. Entonces el Estado progresivamente se manifiesta hoy en día como una herramienta que no es necesariamente buena o mala, o sea, depende de cómo se utilice, depende de quiénes acceden al Estado, cuáles son los mecanismos que implementan para regular las interacciones económicas. Hoy en día el sistema monetario funciona en todo el mundo con un Estado que toma decisiones, establece leyes, utiliza medidas antidumping, antimonopolio. O sea, el Estado es un actor importante dentro de lo que es la modelización del sistema monetario. Además, si hay algo que tiene el Estado, que no tiene una empresa común y silvestre, o sea, una empresa tradicional, que necesita, o sea, su objetivo es maximizar su beneficio económico, el Estado es una de las pocas entidades que puede cumplir su función a una pérdida. Es decir, aun cuando, por ejemplo, el sistema ferroviario de trenes generan pérdida, lo que produce, por dar un ejemplo concreto, ¿no?, del sistema económico, produce infraestructura. A una pérdida la gente lo necesita. Entonces el Estado es uno de los pocos, o el único, que produce bienes públicos, inclusive a pérdida. Por eso es importante tenerlo dentro de lo que es la modelización del sistema monetario en el que vivimos. Obviamente sabemos que el sistema monetario no es perfecto, que tiene sus problemas graves, por eso estamos acá nosotros y proponemos un sistema alternativo, obviamente. Pero sí hay algo que es una pregunta importante hacerse. El sistema monetario no funciona bien porque hay gente mala, hay gente que hace las cosas mal, hay gente corrupta, gente que roba. O por ahí muchos de los problemas son inherentes al propio sistema monetario. Es decir, aún haciendo todas las cosas bien, supongamos que eliminamos la idea de los intereses, es decir, que el dinero se ponga disponible a la gente para hacer lo que necesita y que no necesite devolver más dinero que tiene que obtener de otras personas, cobrándole más caro, etc. ¿Arreglaría el problema? O sea, en algunos casos ya vimos que, por ejemplo, no. O sea, en el caso del mecanismo de labor, nosotros desde el movimiento no vemos ningún mecanismo claro de reemplazo para el desempleo tecnológico, para el reemplazo progresivo y aparentemente imparable de la mano de obra, ¿sí?, reemplazada por máquinas, por automatización industrial, por cibernetización. Si la gente no obtiene su dinero, entonces no puede comprar las cosas que las empresas producen. Para quién producen las empresas no se sabe, el sistema colapsa completamente. Se detiene el consumo cíclico, los empleadores no obtienen el dinero que necesitan para pagar los sueldos a los trabajadores, ¡pum! Entonces, hay problemas inherentes, ¿sí?, a la estructura monetaria que tenemos al día de hoy. La pregunta es, además de en esos mecanismos, ¿dónde están también? ¿Y cuáles son algunos de ellos? En economía hay un concepto que se llama externalidades.
¿sí? Las externalidades son todo lo que no está contemplado en las ecuaciones, en el modelo, etc. Entonces, hay alguna pequeña compilación de algunas de las funciones que habíamos establecido anteriormente, ¿no? El poder de compra, que es una función del ingreso, el egreso y del nivel de precios generales, los ingresos, ¿sí? de una entidad que dependen tal vez de los sueldos, de los intereses, las donaciones, el egreso, ¿no? Los sueldos pagados, las compras que realicé, los intereses que pagué, las cosas que doné, etc. Qué sé yo, la ecuación básica de la macroeconomía, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que tiene un Estado, ¿sí? El PBI se puede pensar en términos del gasto público, de los intereses, las exportaciones menos las importaciones. Son todas ecuaciones que salen de la economía. Ahora, en todas esas ecuaciones, ¿dónde está el medio ambiente? ¿Dónde está el bienestar humano, la accesibilidad a los recursos de la vida? Yo no las veo por ningún lado. Es decir, directamente no están representadas en la modelización que se hace de cómo administrar la sociedad, la producción y distribución de bienes y servicios. No están. O sea, uno las busca y trata de verlo y simplemente, ¿qué hicieron? Lo llamaron externalidades y dicen, bueno, es algo que ocurre independientemente de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, esas externalidades son un problema serio, digamos, son cuestiones que están libradas completamente al azar o que son cuestiones completamente secundarias que no se toman en cuenta desde la economía. ¿Quiénes tienen que intervenir en ese aspecto? Bueno, son cuestiones que están por fuera de la economía. Será la política, serán los movimientos sociales, será la conciencia generalizada del público general, pero aquí no están representadas. ¿Qué genera esto? Un desacople casi completo de la realidad entre lo que es el sistema monetario y la forma de modelización con lo que efectivamente ocurre con la realidad física, con cuánta agua hay. O sea, ¿cuál es la tasa de recuperación de los bosques? ¿Los estamos talando más rápido de lo que se pueden regenerar? ¿Qué pasa con los combustibles fósiles? O sea, como es un tan buen negocio, ¿lo seguimos extrayendo hasta que se acabe o invertimos esa energía física que nos provee eso para hacer funcionar máquinas para construir un nuevo sistema de energía sustentable, ya sea eólica, undimotriz, mareomotriz, etcétera? El desacople que tiene el sistema parte de, en lugar de administrar los recursos reales, las cosas, ¿no? las cosas que están ahí, administrar una abstracción de esa cosa que se llama dinero, que hoy en día, en términos de eficiencia, como podríamos llegar a ver, están completamente desacoplados, ¿no? O sea, cuando hacemos cálculos económicos, terminamos hablando del precio de las cosas, de la cantidad y el precio. Entonces, hay un desacople entre lo que podríamos pensar como eficiencia monetaria, ¿sí? y la eficiencia real de la administración de los recursos. Yo soy ingeniero, yo no soy economista. O sea, cuando yo cursé la carrera, cuando hablamos de eficiencia, y cursé física 1, 2, 3, 4, electrónica, etc., cuando hablamos de eficiencia o en termodinámica, hablábamos de la capacidad de generación, qué sé yo, de potencia de un motor en función de cuánto combustible necesitaba o de las fuentes de calor. En economía parece que eso no importa demasiado, lo que importa es cuánto sale, cuál es el precio, recordar que ese precio estaba determinado por relaciones de mercado y no es una cuestión objetiva derivada de la realidad física, hay un desacople completo ahí. La eficiencia depende de los costos, de los precios, de la expectativa, de la oportunidad, del nivel de precio. No depende de la energía física necesaria para producir algo, del tiempo, por ejemplo, de si una persona no come nada en 7 días se muere. Ese tiempo no está metido en una ecuación, no existe. De los materiales, de la eficiencia de los materiales, de la tecnología disponible. La eficiencia, en términos del sistema monetario, parece pasar por otro lado. Cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Pero bueno, eso es un problema que parte de esto que decíamos del desacople, ¿no? de lo que es el sistema monetario de la realidad física. En este sentido, bueno, nosotros de los que proponemos una economía basada en recursos, administrar eficientemente el diseño, o sea, ya desde el diseño. Cuando uno diseña algo, lo tiene que diseñar para que pueda reciclarse finalmente, para que sea estándar, para que se puedan reemplazar las partes y no tener que tirar una computadora entera porque se quemó no sé, un transistor o un capacitor. O sea, es más caro diagnosticar eso, pagarle la hora técnica a una persona para que diagnostique eso, que tirarla a la basura y comprar otra, en términos de la eficiencia de mercado, ¿no? De precios. Ahora, todos esos recursos que se desperdiciaron, quedaron tirados en la basura, eso no importa en el sistema monetario. Entonces hablamos de producción, distribución, ¿sí? Y reciclado de los bienes y servicios. Eso sería eficiencia real, ¿no? O sea, que hubiera real eficiencia en el diseño, o sea, desde la fase de planificación de cualquier bien o servicio generado, de la producción, que no sea un derroche de energía. No, muchas veces, cuando empezamos a investigar la idea de la energía renovable, en la Patagonia podrían plantarse generadores eólicos por todos lados. ¿Qué pasa? El precio
del kilowatt hora que sale de cada uno de esos generadores eólicos es menor que el de simplemente poner una planta con gasoil o combustibles fósiles, entonces se vende por un precio mayor. No hay un problema técnico realmente ahí, lo que hay es un problema de cómo medimos la eficiencia realmente en el sistema monetario, no en términos físicos, sino en términos económicos, entre comillas. Entonces, en términos de eficiencia, decíamos, ¿por qué se mide la eficiencia de esa manera? Recordemos que el sistema monetario es un sistema de restricción de acceso. O sea, es decir, como no hay para todo, entonces, bueno, ¿quién accede a las cosas? Y el que trabajó más, el que inventó algo que la gente quería, aun cuando no fuera necesario. Si la gente quiere inodoros de oro, y yo agarro oro, que es superconductivo, digamos que es un buen conductor que se podría utilizar para ciertas, tareas electrónicas, o para, no sé, aislamiento de materiales. En lugar de utilizarlos para eso, lo vendo porque es una nueva moda, porque a la gente le gustan los aros de oro, no tomamos en cuenta la función real de las cosas. Tiene que aparecer un sistema de restricción, digamos, hay gente que puede acceder a ciertos bienes y servicios y gente que no. Entonces, ¿cuál fue la idea? Tenemos que ponerlo porque hay escasez, ¿no? Entonces, la idea era establecer algún criterio más o menos objetivo que sí se base en la realidad física, para establecer algún sistema alternativo de restricción, y por lo menos a qué darle más relevancia o a qué darle más importancia. En este caso hablamos de necesidades, deseos y lujos. O sea, necesidades, para ponerlo en términos como diría el Saliba, necesidad de comer. Si no comes te morís de hambre, es una necesidad. Un deseo puede ser, no sé, comer un asado cada 2 o 3 fines de semana, de vez en cuando como sushi, no sé, o algo que me gusta. Y un lujo sería comer asado todos los días, por ejemplo, una cosa por el estilo. Obviamente, si vamos al revés, la gente que sostiene que se necesita un sistema de restricción tiene razón. No hay para que todo el mundo tenga una Ferrari, digamos, para hacer un ejemplo alternativo. La necesidad es el transporte. Un deseo puede ser tener un auto de gama media o alta, y un lujo puede ser tener 5 Ferraris. Totalmente innecesario, o sea, no tiene ninguna correlación con la realidad, únicamente se puede manejar uno a la vez, con lo cual es ridículo. Ahora, si tuviera acceso a una Ferrari cuando la necesito, bueno, mucho mejor. En este caso, si fuéramos al revés, ahí lo que decía Gandhi, decía, no hay suficiente en el mundo para los caprichos de todo el mundo. Sí hay para las necesidades de todos, e incluso para la mayoría de los deseos, y utilizando la tecnología para aumentar la producción, para generar calidad, para poder reciclar los materiales, incluso podría llegar a haber para que todo el mundo tuviera incluso lujos, ¿sí? Digamos, en términos de pertenencia, no necesita todo el mundo tener un yate. Lo que necesita es tener acceso al yate cuando necesita, no todo el mundo lo usa a la vez. Entonces se puede utilizar una media estadística de acceso y se produce una cierta cantidad que responde al uso generalizado de un bien en particular. Pero sí es importante remarcar que lo primero a resolver serían las necesidades. Resuelto eso, pasaríamos a tratar de administrar los recursos para resolver los deseos de la gente y los lujos. Hoy en día la información disponible, la evidencia, los análisis estadísticos de las Naciones Unidas, la FAO, muestran que hay, por ejemplo, en términos de alimentación, considerablemente más de lo que necesita la gente. Es decir, que hay suficiente, si se administra eficientemente, a diferencia de la eficiencia económica, entre comillas, de hoy. Entonces, en este sentido, preguntaría yo, ¿cuál es el objetivo de la economía? Generalmente mucha gente lo toma como un sistema, como un mecanismo descriptivo, ¿no? Lo que dice es, la economía describe lo que hace la gente, y no lo toma como algo normativo. Sin embargo, se supone que la economía se refiere a la administración eficiente de los recursos escasos. O sea, viviendo en un planeta finito, es obvio que los recursos son escasos, no hay infinito de todo para todo el mundo. Y se supone que la economía debería administrar eficientemente eso. ¿Lo hace? Es decir, en términos de cómo veíamos, cómo siquiera representa el sistema monetario los recursos que existen, en el desacople que existe entre cómo se representa eso en las ecuaciones, en los modelos del sistema monetario, ¿realmente administra eficientemente esos recursos escasos? Pareciera que al día de hoy, por perpetuar un sistema que cada vez está más obsoleto por mecanismos como la obsolescencia programada, las deudas que crecen en forma exponencial, que generan la necesidad de crecer y producir y tirar más a la basura y vender exponencialmente más, parece mantenernos prisioneros de todo un sistema que estaba implementado incluso antes que naciéramos y que sigue en ese momento. La pregunta es, ¿hay otros sistemas posibles? Es decir, ¿pueden reemplazar
estos mecanismos, el mecanismo de labor, el mecanismo del empleador, empleado-consumidor, el consumo cíclico, la idea de pensar la eficiencia en términos de dinero, de una representación de esas cosas en lugar de las cosas de sí, en sí mismas, en lugar de utilizar la eficiencia en términos físicos, de las cosas que hay, de las necesidades de las personas concretas. ¿Existe otro sistema? Obviamente creemos que sí, creemos que la economía basada en recursos, o un modelo económico basado en los recursos, es una alternativa superadora, ¿sí? de los sistemas que evolucionaron a lo largo de la historia en la humanidad. Lamentablemente no es el motivo de esta presentación. Hoy en el día de análisis queríamos ver cuáles son algunos de los problemas del sistema monetario que existen al día de hoy, poder focalizarlos y decir, bueno, acá hay un problema en el mecanismo de labor, ¿qué pasa si la gente no puede trabajar? ¿Qué es lo que genera que haya que crecer infinitamente en términos del consumo cíclico? Y tratamos de representarlo un poco en un modelo. Nosotros que somos un poder de compra que se desplaza por el sistema monetario, y si tenemos más poder de compra, contribuimos más a la economía porque estamos consumiendo, porque estamos a crecimiento, y si no, servimos poco, y bueno, tendrás que trabajar más, te tendrás que esforzar más. Este es más o menos representativamente el sistema en el que vivimos. Son algunos de los problemas que tienen. ¿Sí? Obviamente hay mucho más en un periodo de 40 a 45 minutos, no nos podemos meter en profundidad en todos, pero lo que quería dejar es una idea mental de a qué nos referimos cuando hablamos del sistema monetario, cuáles son algunos de esos mecanismos y de qué maneras nos influyen. En las siguientes charlas, obviamente vamos a repasar un poco de qué se trata la economía basada en recursos, mucho más en profundidad el sábado que viene, pero por el momento, bueno, esta fue la charla de Modelizando el Sistema Monetario. Les agradezco mucho y bueno, cualquier pregunta que tengan, aquí estamos. Gracias.